Bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo. Buenas tardes seguramente para la mayoría de ustedes. Buenas noches, que yo me encuentro en este momento desde Bonn. Estamos muy contentos después de algunas semanas de producción, de realizar este webinario o seminario del Media Climate Accelerator Training de Huella Cero, que es un programa de la organización sin fines de lucro Sachamama, cuya misión es impulsar el liderazgo latino en el campo ambiental a través de capacitación, como este seminario, campañas comunitarias y alianzas con medios. Y de esta manera se crean oportunidades profesionales y participación cívica. Mi nombre es Taija de la Lara, yo soy periodista en cambio climático y también líder estrategia editorial y de medios en Huella Cero, que es una plataforma de contenidos que les recomiendo que la sigan y que ya les vamos a compartir el sitio. Algo importante a mencionar es que esta capacitación sobre cobertura e información de calor extremo se realiza en alianza con la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, una organización sin fines de lucro que contribuye con el desarrollo profesional de sus integrantes y defiende la libertad de expresión, la pluralidad informativa y los derechos humanos. Así que gracias a la asociación por acompañarnos en este webinario y por promover, ¿no?, la capacitación para periodistas, apoyando este tipo de iniciativas. Hoy vamos a tener conversación a alguien que yo conozco y con quien converso muy seguido sobre el tema justamente de cambio climático y salud, que es Damián Markov, que es médico pediatra especializado en medicina climática y salud ambiental. Que ahí, Damián, te invito a que te sumes y un poco brevemente en que nos cuentes esto, porque no es muy común, ¿no? En la especialidad. Yo te conozco, yo sé a lo que te dedicas, pero brevemente así de qué significa ese título que suena buenísimo, pero al mismo tiempo no estamos tan acostumbrados a escuchar. Es verdad, es verdad. Gracias, Thais. Buenas tardes para todos. Voy a spoilear un poco de lo que voy a hablar ahora a continuación, pero la realidad es que la medicina climática es algo que muy pocas veces se escucha como una especialidad médica, pero está cada vez más en boga, principalmente en Estados Unidos, en Europa y cada vez más lo estamos trayendo a Latinoamérica. Y trata de estudiar desde la especialidad que sea cómo el cambio climático impacta a la salud de la población. Yo soy pediatra, me concentro más en la población infantil, pero también estudiamos cómo impacta a todas las poblaciones, sea cómo impacta a nivel cardiológico para los cardiólogos, cómo impacta en la piel para los dermatólogos o, digamos, diferentes impactos que tiene el cambio climático según el evento climático que estemos hablando en las diferentes especialidades médicas. Bien, bueno, un poco también me parece que esto va de cómo salir de simplemente, no como decir, bueno, médico o especializado en cambio climático, es también como unir, ¿no?, lo que son las distintas áreas y que, como dijiste, spoiler, es de lo que vamos a hablar. Y justamente la idea, siempre buscamos que estos espacios sean teórico-prácticos, pero que no sean tan estructurados de solo venir, dar información, sino tratar de hacerlo, ¿no?, de la manera más llevadera y a partir de nuestra experiencia, pero siempre invitándolos a ustedes a que hagan preguntas. Nosotros acá con Damián podemos hablar un montón, pero la idea también es poder responder a sus inquietudes. Así que a medida que nosotros vamos a hablar respecto de cambio climático, cuál es el vínculo con salud y cómo impactan la salud, cómo cubrir desde los medios esos vínculos, qué pasa con el calor extremo, que en este momento quienes estén en el hemisferio norte lo están sintiendo más, quienes estén en el hemisferio sur en unos meses va a llegar, y sobre todo también en esto de, bueno, qué es lo que pasa en cómo cubrir también, ¿no? Noticias de calor extremo que van más allá en si hace una ola de calor puntual o no. Así que sobre estos temas, a medida que nosotros vayamos hablando, si tienen preguntas, pueden ir dejándolas en comentarios. Al final vamos a dejar un espacio para poder responderlas, pero también si vemos que hay alguna más, digamos, que esté muy relacionada con lo que estamos conversando, también ahí yo o se la voy a traer a Damián o yo la voy a traer en mi parte. Así que desde ya, gracias a quienes están sumando en este momento en vivo y a quienes se sumen después cuando vean
la grabación. Y sin más, si te parece, Damián, comenzamos. Así vamos cumpliendo también con los tiempos y ya arrancamos con el material. Gracias. Obvio. Ahí vamos. Entonces les comparto la presentación y arrancamos. Ustedes me dirán cuándo la ven. Ahí la estamos viendo. Excelente. Bueno, como dijo Thais, la idea es hablar de calor extremo y salud, orientado para periodistas, orientado para gente que se dedica a transmitir esta información. Esto es un extracto de un libro que escribió Jeff Goodell, The Heat Will Kill You First, el calor te va a matar primero, y dice, cuando el calor viene es invisible, no dobla las ramas de árboles ni sopla el cabello sobre tu cara para avisar que llegó. El suelo no tiembla, simplemente te envuelve y trabaja sobre ti de formas que no puedes anticipar ni controlar. Sudas, tu corazón se acelera, tienes sed, tu visión se pone borrosa. El sol parece el cañón de un arma apuntándote. Las plantas se ven como si lloraran. Los pájaros desaparecen del cielo y se refugian en la sombra. Los autos son intocables. El color se desvanece. Y con esta frase arranco a hablar un poco de calor y antes de hablar de calor puntualmente, quiero hablar un poco de lo que significa el cambio climático para nosotros, para la sociedad, para la economía, para la política y particularmente para la salud, que es a lo que me dedico. Este es un ranking que hace todos los años el Foro Económico Mundial, este es del último año, el presente año, y siempre pregunta cuáles son los riesgos a escala global más severos y los plantea a 2 años y a 10 años. Y como verán, a 10 años tenemos 5 de los 10 que están relacionados al ambiente. Los eventos climáticos extremos, la pérdida de biodiversidad y el colapso ecosistémico y los cambios críticos en los sistemas de la Tierra ocupan los primeros 3 lugares. Después tenemos la escasez de recursos naturales y la contaminación, completando también el quinto elemento de impacto ambiental. Pero vean cómo la desinformación y la inequidad y la polarización social también forman parte de este ranking bastante nefasto, pero ranking al fin que está muy conectado con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo podemos transmitir y de qué se trata el calor, cómo impacta nuestra salud y qué podemos hacer para evitar daños mayores. Este gráfico lo hicieron en el IPCC del 2023, me parece buenísimo, lo traduje con inteligencia artificial para que sea claro para todos y voy a arrancar a explicarlo brevemente para que entiendan y para llevarlo a un plano personal, que me parece muy importante en esta charla llevar lo que es el cambio climático y los impactos en la salud a un plano personal, a humanizar los impactos que tienen sobre la población. Entonces, tenemos esta primera escala de colores que va de 1900 al 2100 y cómo va aumentando la temperatura en comparación con un promedio que va del año 1850 al 1900, ¿no? Vean cómo el 2020 se hace un parate, se hace un freno y se plantean 5 o 6 escenarios de diferentes emisiones futuras posibles, ¿no? Empezando del muy alto a muy bajo. Pero vamos a ir ahora abajo de todo. Y vamos a ver una persona que nació en 1950, a mitad del siglo pasado, que tiene más o menos en esta época, en esta década, quiero decir, está cumpliendo los 70 años y va a vivir un aumento de temperatura, diría moderada, ¿no? Se lo ve el cuerpo naranja. Personas que nacimos en los 80, como yo, eh, vamos a tener 70 años aproximadamente para mitad de siglo. Les quiero contar que estamos más cerca del 2050 que del 2000 ya. Así que esas proyecciones a futuro que decíamos 2050 no están tan lejos. Si vean el aumento de temperatura, los escenarios que vamos a vivir ya no son tan moderados, ya son un poco más complicados y cada vez más inciertos. Y mis hijas, que nacieron en esta década, hace menos de 5 años, estarán viviendo su tercera edad para fin de siglo, para el año 2090, para el año 2100, viviendo un futuro totalmente distópico, con temperaturas arriba de los 4 grados casi en cualquier escenario, arriba de los 3 grados seguro en cualquier escenario. Y vean el título de este gráfico. Dice, el grado en que las generaciones actuales y futuras experimentarán un mundo más cálido y diferente depende de las decisiones actuales y a corto plazo. Y me parece importante esto para arrancar y para entender cómo cambiamos la narrativa. Y en general, la narrativa del cambio climático, de la crisis climática, se asociaba mucho hace algunos años a esta imagen, ¿no? Este oso polar flotando en el iceberg. Pero hoy sabemos
la crisis climática es mucho más, impacta también en lo económico, impacta en lo social, en la geopolítica y obviamente en la salud. Y traigo también esta imagen, este gráfico que armó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, donde muestra cómo impacta el cambio climático a la salud y cómo la pone en riesgo, ¿no? Y está relacionado, y lo voy a tratar de pasar lo más rápido posible para cumplir con los tiempos que tenemos. Arranquemos por acá, por la mitad de este gráfico que dice los peligros relacionados con el clima, que pueden ser eventos climáticos extremos, el calor, que es lo que vamos a enfocarnos hoy, aumento del nivel del mar, la contaminación del aire, etcétera, que se relaciona con, por un lado, factores de vulnerabilidad, y esto también voy a hablar en un ratito de la demografía, ¿no? No es lo mismo cómo nos impacta según quién soy, según dónde vivo, no es lo mismo vivir en un valle que en una montaña, no es lo mismo vivir en una ciudad que en un campo, no es lo mismo ser sano que ser una persona enferma o tomar medicación. No es lo mismo estar en un país estable económica y políticamente que vivir en crisis, que vivir con inflación. No es lo mismo tener sistemas de salud adaptados y con infraestructura y recursos suficientes que no tenerlos. Y las exposiciones también van a ser diferentes, ¿no? No va a ser lo mismo ser un oficinista que ser un peón rural, no va a ser lo mismo ser una mujer afroamericana o un latino en Estados Unidos que una persona blanca que vive en una ciudad. No va a ser lo mismo tener un sistema energético de saneamiento de alimentos hídrico estable y que funcione que uno que con un evento climático extremo se desmorone. Y todo eso va a impactar en los diferentes resultados que vamos a tener para nuestra salud. Lesiones, muertes, enfermedades relacionadas al calor, enfermedades relacionadas a la contaminación del aire y enfermedades respiratorias, enfermedades no transmisibles, enfermedades transmitidas por el agua, por los alimentos, por los mosquitos, por los animales, salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tiene impacto directo e indirecto en nuestra salud. ¿Y cuáles son las poblaciones más vulnerables? Y ya me pongo a hablar un poquito más de calor. Personas mayores, mujeres, principalmente embarazadas, niños y niñas, y trabajadores al aire libre, que traje acá una imagen creada por inteligencia artificial resumiendo un poquito quiénes son. Peones rurales, primeros respondedores, ya sean fuerzas de seguridad como policías, bomberos, defensa civil, médicos o profesionales de la salud, repartidores, recolectores de basura, obreros de la construcción, atletas o deportistas, son todas poblaciones que están expuestos a calor en su día a día, en su trabajo, que no pueden elegir no exponerse y van a tener impactos muy diferentes que el resto de la población. Y les traigo un ejemplo puntual como para terminar esta primera parte y darle paso a Thais a charlar un poquito más orientado a cómo comunicarlo. Un hombre de 26 años que es repartidor en bicicleta, se encuentra en movimiento constante por el centro de la ciudad. Hay una isla de calor urbana. Si no conocen el concepto, las islas de calor se forman por el cemento, el concreto, la falta de arbolado, el albedo alto en las ciudades que hace que se retenga el calor y que aumente la temperatura en áreas grises comparado con áreas más verdes de la ciudad y de las áreas suburbanas. ¿Qué pasa? Primero se puso irritable y se peleó con sus compañeros, con otros repartidores. Después empezó a marear, tenía la visión borrosa, no podía pedalear bien. Pasó un semáforo en rojo para evitar el calor, esperando a que corte, y tuvo un accidente vial. Este es un ejemplo de cómo está impactando el calor a los trabajadores al aire libre. Voy a dejar de compartir la pantalla en este momento y le voy a dar lugar a Thais para que siga con su parte, para volver un poquito más en profundidad en unos minutos en el calor y la salud. Bien, venimos bien con el tiempo, Damián, así que en eso no, porque era una preocupación que teníamos, digo, para ahí no sentirte de correr y me parece súper claro sobre todo ese gráfico que mostraste como con todos los vínculos, que un poco uno ve el gráfico y es como desafiante porque decir, bueno, todo está conectado con todo, pero me quedo también con algo de lo que, del ejemplo final, ¿no? Que diste de la persona, el joven que trabaja como repartidor. El tema ahí está muchas veces ver en si hay una conexión, ¿no? Respecto en que es bueno o sea, como que una de las causas primeras dentro de toda la multiplicidad de factores es si está el calor, es si está el cambio climático ahí como un factor evidente, ¿no? Imagino que la respuesta es que no, no todavía y que
por eso también estamos haciendo, ¿no? Este seminario. Sí, a ver, hay estudios que atribuyen, hay estudios de atribución que explican cómo el cambio climático impacta directamente en la salud. Hay pocos estudios de eso, son muy difíciles y complejos de hacer, Mm, pero ese caso particular es de un estudio que fue hecho en Paraguay, que siguieron a repartidores, que les tomaron la temperatura y que vieron que estaban más expuestos a accidentes viales por evitar frenar en los semáforos. Entonces... Sí, es difícil hacer la atribución, pero cada vez hay más evidencia científica que respalde cómo el cambio climático impacta directamente en la población expuesta. claro, y no solo desde lo científico, también mi pregunta iba a la atribución personal, ¿no? De, como de la persona en sí, uno ahí lo va a relacionar y es un poco después también con una de las cositas que yo voy a traer, pero, eh, y cuando hablemos, pasemos sobre todo a hablar de calor, se subestima muchísimo el impacto que el calor pueda tener, ¿no? Entonces también por esto, bueno, puedo seguir un poco más o puedo hacer esto y no, esto, insisto, no vamos a spoilear la segunda parte más enfocada en calor, pero hay ahí permanentemente el pensar en que, bueno, no va a ser tan grave, porque no es quizás como la lluvia fuerte que vemos que puede generar inundaciones, ¿no? Es calor. Tal cual. Y es algo de lo que leí en el extracto al principio, que no lo ves venir. No ves el viento que te huele el pelo o no ves que empieza a llover perros y gatos. Es algo que de repente lo tenés alrededor tuyo y no puedes hacer nada al respecto. Y si no tomás medidas preventivas y adaptativas, Hmm. te va a impactar. Sí, voy a poner un ejemplo con eso. Hoy, de hecho, bueno, yo estoy en Bonn cubriendo las negociaciones climáticas que finalizan mañana, las preparatorias para la COP, en un edificio que es muy bonito, vidriado. Eso hace que haya uso de luz natural, energéticamente está buenísimo, pero el problema es que en los días de calor y cuando hay sol, se empieza a generar un efecto, ¿no? invernadero y justo donde están las mesas trabajando, que es donde nos impacta, y claro, llegó un momento que un colega me dice como, me estoy empezando a sentir mal, y es porque estábamos ahí sentados, quizás no se había dado cuenta en hidratarse, y llega un momento en el que él se había acostumbrado a que, o sea, estaba en esa temperatura, ¿no? elevada. Yo me había estado moviendo entre zonas en las que había aire y no, pero él se había quedado permanentemente ahí. Eso es un ejemplo de esto que vos decías de la frase inicial de no nos damos cuenta, ¿no? Eh, y antes, porque ya les dije, nosotros hablamos sobre este tema y podemos seguir conversando, pero voy a pasar yo en esta parte antes de entrar de lleno en lo que es calor, que encima a mí me parece súper interesante. Cuando hablamos con Abel y el equipo de Sachamama sobre la temática, estamos justo todos queriendo seguir los partidos de fútbol y creo que ahí también es importante hablarnos de qué es lo que está pasando con el calor. Pero a mí me toca desde la parte, obviamente, periodística, ver... y ahí entiendo que están viendo bien mi pantalla. ¿Sí? Genial. Ahí lo voy Sí, a se ve poner en perfecto. pantalla. Gracias, Damián. Y algo que me pareció interesante en que en este contexto en el que parece cada vez como más difícil, ¿no? Hablar sobre cambio climático, sea por cuestiones ideológicas, porque están pasando muchísimas cosas geopolíticas en el mundo en este momento, justamente no con el Mundial de Fútbol, en cómo a muchos de los colegas que están sumándose en este webinario, bueno, cómo hacer para primero venderles, ¿no? A sus editores o a sus productores en televisión y radio el hablar de cambio climático y salud. Y me parece que ahí habría que empezar al revés, ¿no? En lo que es la conexión entre ambos temas y en cómo contar historias de salud, ¿no? Con cambio climático. ¿Y por qué digo esto? Porque está demostrado que si hay algo con lo cual las personas conectan, con lo cual las personas van a poder ahí comunicar, van a poder contar lo que les sucede, lo que les interesa, con lo que quieren hacer algo, es de la propia salud, es de cómo se sienten físicamente, mentalmente, emocionalmente, de cómo se ven impactados, ya sea la salud propia, la de sus seres queridos o la de sus amigos. Vean, si no, lo que pasó durante lo que fue la pandemia de COVID-19, en donde había ahí un interés innato porque era algo que estaba repercutiendo no solo en la salud colectiva, porque era el contexto de una pandemia, sino también sobre todo, ¿no? Lo que era la propia y la del entorno de los seres queridos. Entonces, ahí en eso tenemos una oportunidad de visibilizar, ¿sí? De poder partir de un interés innato
que ya tienen las personas respecto de lo que es la preocupación por su salud, y no solo desde el punto de vista de las enfermedades, pero también por mantenerse, ¿no? Saludable per se. Bueno, hay un interés innato en la audiencia, entonces, cómo contar historias de cambio climático vinculadas, sí, con ese interés innato que la audiencia tiene en la salud. Que acá no lo piensen como algo forzado y que permanentemente hay que entonces hablar de cambio climático y salud, pero a mí me gusta esto de hablar más del verbo de visibilizar. Es una conexión que ya está, el cambio climático está interconectado y está impactando básicamente en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, desde la comunicación, la idea siempre en esto es, bueno, visibilizar esas, ¿no? Interconexiones. Ahora bien, la gran pregunta, por supuesto, es cómo hacerlo. Y acá les traje algunas series de estrategias. Después, cuando nosotros les compartamos el material, ahí van a poder ver en el índice algunos de los, en el anexo algunos de lo que son ejemplos de estos, pero partir por algo de dar contexto, ¿no? E información que es importante al momento de hablar de el vínculo entre cambio climático y salud, y sobre todo en esto es no generar alarma ni reproducir un mensaje apocalíptico. Que esta es una estrategia que si han estado en otros webinarios de Sachamama la deben ya haber escuchado, y sobre todo si viene de mi parte, ¿no? Porque es uno de los mayores errores a la hora de comunicar sobre cambio climático. Y era algo, y vuelvo con esto, porque se trataba también de una enfermedad zoonótica, como fue lo de la pandemia de COVID-19, en donde el cambio climático ahí aparecía como un factor que promueve, ¿no? La generación y la aparición de enfermedades zoonóticas. Bueno, había una permanente cobertura, ¿no? De alarma, y el problema con cubrirlo de esta manera y bajo esta narrativa, que es que en lugar de dar información a la gente para que pueda tomar esa información y con eso actuar, con eso protegerse, con eso hacer, por ejemplo, las consultas necesarias a los médicos, se termina generando o desinformación o una parálisis desde el punto de vista de, bueno, no puedo hacer nada por parte de lo que es la audiencia, y entonces es importante ahí sí dar la información apropiada y el contexto. Y para eso es fundamental siempre basarse en información científica. Afortunadamente, tenemos muchísima información al alcance, muchísimos profesionales, como por ejemplo el caso de Damián, de reportes permanentes, que si bien, como decía Damián, están empezando a aparecer, todavía no son muchos, pero cada vez más empezamos a ver estudios respecto de cómo muestran ya sea el vínculo, por ejemplo, de el impacto del calor extremo en la salud, o cómo determinadas condiciones climáticas pueden intensificar síntomas, ¿sí? De determinadas enfermedades. Entonces, ahí es importante siempre ver qué es lo que hay de investigación científica, qué es también, bueno, lo que está faltando, y hablar con los profesionales. Pero no mantener esto desde un punto de vista de la ciencia dura, sino también vincularlo con historias de vida, ¿no? Con historias de lo que son las personas, mostrar ejemplos concretos, así como Damián dijo, bueno, ¿qué es lo que pasa con un repartidor, ¿sí? Que está ahí expuesto, que es una figura que sobre todo en países, bueno, diría en todo el continente americano, estamos viendo cada vez más por las condiciones de precarización, ¿no? Laboral. Entonces, bueno, contar qué prácticas, o sea, en ese ejercicio de trabajo no están funcionando correctamente bajo determinados contextos, ¿no? De eventos climáticos, cuáles sí, cuáles son los errores que aparecen y cuáles son los aciertos. Siempre en todas estas estrategias de cobertura van a ver que hay algo de esto de pensarlo de una manera constructiva. No un happy journalism, o sea, no tener que hablar sí o sí de historias felices, porque lamentablemente acá en algunos casos estamos hablando de situaciones, ¿no? Que pueden llegar a ser graves, pero sí siempre hacer un equilibrio entre lo que es hablar de la problemática y hablar de cuáles son las acciones presentes que se están haciendo, cuáles son las que se pueden llegar a hacer, cuáles son las necesarias, cuáles son las que se hacen en otros contextos, ¿no? Y que pueden funcionar acá imitándose. Hoy, de hecho, justo acá me entrevistaban para una radio de Londres y me preguntaban qué aprendizajes podía haber de cómo
abordamos el calor extremo y las olas de calor en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo podía aprender Londres? Porque no estaban acostumbrados a temperaturas tan elevadas como las que están viviendo ahora en los veranos. Entonces, no significa que todas las acciones que se realizan en Buenos Aires sirvan al pie de la letra en Londres, pero sí que puede haber ahí algunos aprendizajes. Después, también es importante, hay mucha oportunidad para poder hablar del vínculo de cambio climático con salud, en contar historias sobre el sector de salud. ¿Y con esto a qué me refiero? Acá ya no se trata tanto del cambio climático impactando en nuestra salud, sino que los hospitales, las clínicas, sean del sector público o el privado, también ellas tienen que adaptarse a eventos climáticos extremos intensificados por el cambio climático. O sea, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en casos de ola de calor, en caso de en zonas donde hay precipitaciones abundantes que dan lugar a inundaciones que pueden afectar lo que es la infraestructura, sobre todo eléctrica, ¿no? De esos lugares, bueno, cómo se están adaptando para ello. Pero también el sector salud, como cualquier otro sector, porque acá todos hay que hacer cambios, también, bueno, ¿cuáles son las medidas que están realizando para ellos contribuir menos a ese cambio climático que impactan la salud? Porque esto se vuelve, vieron, estamos como hoy, en este momento, en una suerte de círculo vicioso, hay que tratar de que sea lo más virtuoso posible. Entonces, hay incluso redes de hospitales que tratan de articular y trabajar en ver, ya sea desde la gestión de residuos, que es uno de los mayores desafíos que tiene el sector de salud, pero también ver esto de, bueno, cómo mejorar en materia de eficiencia energética. Y para eso también es interesante ver, bueno, qué casos, ¿no? De éxito o de cierto progreso hay en materia de qué es lo que están haciendo establecimientos del sector de salud. Y unas dos últimas estrategias para pasarle la palabra ya a Damián y concentrarnos en calor y que tienen que ver con tratar de evitar polarizar a la audiencia. Yo sé que en estos contextos es muy difícil, pero con esto ¿a qué me refiero? Está comprobado que muchas veces los periodistas, sobre todo con temas de salud, cuando consultan a los políticos se les hacen preguntas que en verdad corresponden a los expertos médicos. Y ahí hay un error, porque entonces el político o el tomador de decisión en cuestión se pone a opinar sobre temas que en verdad no le competen y que no saben. Y entonces el mensaje que se termina dando a la audiencia puede ser equivocado y puede ser desinformación. Entonces ahí es importante que a los tomadores de decisión hay que preguntarles en materia de, bueno, pero se está invirtiendo, por ejemplo, en establecimientos de salud para que puedan responder a una mayor demanda que haya en contextos de ola de calor o no, y sí preguntarle al médico, bueno, qué es lo que puede hacer una persona en el caso de que se empiece, ¿no?, a sentir mal. Eso es importante ahí y a veces son como pequeñas cuestiones que en la cobertura a veces uno no se puede dar cuenta, pero que es importante sí de considerarlo. Y por último, en algo que decía ahí Damián, importante de incluir a las comunidades locales y sobre todo también a lo que son las comunidades a las que se encuentran en contextos y situaciones más vulnerables. Y con esto no me refiero puntualmente ni a una ciudad ni a un país en sí o a un grupo de países, sino que incluso en los países más desarrollados hay grupos de la sociedad que están mucho más expuestos, ¿no? Y que están más vulnerables a los impactos que el cambio climático puede tener, o también, digamos, grupos de ciertas personas con enfermedades crónicas. Entonces ahí sí es importante también visibilizar, ver cuáles son sus desafíos, las acciones que requieren y no incorporarlos desde un lugar de como para dar lástima de su situación, sino por todo el contrario también, bueno, porque ellos muchas veces son quienes más saben cuáles son las acciones, ¿no?, que se tienen que realizar. Dicho eso, entonces nos metemos con el tema de calor, sí, per se. Y antes, Damián, mientras vas preparando ahí la pantalla, les recuerdo a quienes nos están viendo del otro lado que pueden sí, ir dejando sus preguntas, así las retomamos. Así que, Damián, hablemos de esto que se habla mucho ahora entre los partidos ahí del Mundial, que es el calor extremo. El cooling break. Hay mucho que tiene que ver con No, no, calor y hay mucho. de eso te pregunto después porque sí quiero que traigamos ese tema, que hay Lo polémica. vamos a charlar después. Dale. Bueno, les traigo, y está buenísimo todo lo que contaste, Thais. Me parece que la salud es una de las, eh, es como la cara visible del cambio climático, ¿no? Es como, no importa el partido político, la ideología política que haya en el momento,
nadie puede argumentar luchar por la salud de su población, ¿no? Y si el cambio climático no está en agenda en este momento, bueno, la salud siempre lo va a estar. Y es importante mostrar cómo son los impactos y cuán grandes y cuál es la magnitud de los impactos del calor puntualmente en la salud, va a hacer entender que hay que trabajar en esto, sin mencionar ni siquiera la palabra cambio climático, tal vez. Entonces, esa es una forma también de poder llegar a buen puerto, o poder llegar a acciones concretas sin necesariamente chocarnos con barreras políticas o ideológicas. Esto es un estudio del año pasado eh, que explica un poco la fisiopatología del calor y cómo impacta y cuáles son los mecanismos de impacto en los diferentes sistemas y órganos del cuerpo. Obviamente, se lo tienen que saber de memoria para dentro de los próximos 10 minutos que te voy a tomar examen. No, es un chiste eso. La realidad es que es súper, súper complejo entender todo esto que está pasando en el cuerpo al mismo tiempo y, como les decía antes, sin previo aviso, ¿no? Hay impacto a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a nivel renal, a nivel reproductivo, a nivel digestivo, inmune, endocrino, neurológico, mental. La realidad es que el calor, por una vía o por otra, o por otro mecanismo, nos va a impactar de diferentes maneras. Y también va a impactar diferentes según quién seamos. Este mismo estudio nos muestra cómo impacta una embarazada, cómo impacta a un feto y cuáles son los outcomes o los resultados que tienen este impacto. Podemos tener niños pretérmino, podemos tener falta de nutrientes a través de la placenta, restricción del crecimiento a nivel fetal, anomalías congénitas, la mujer puede tener o la madre puede tener insuficiencia cervical, inflamación, infecciones de tracto genital y desórdenes metabólicos también. Y un montón de cosas que no les mencioné acá, ¿no? Un montón de impactos en diferentes sistemas, que sí les mencioné los sistemas, pero no les mencioné cada impacto que puede llegar a tener, para que entiendan la magnitud que tiene el calor, que parece ser algo de todos los días ahora y parece ser algo que nos va a interpelar constantemente. Bueno, nos va a interpelar diferente según quién seamos, según dónde estemos y según cuál sea nuestro estado de salud basal. Este es un pequeño resumen, vayamos de adentro para afuera. El calor extremo, según su duración, según su intensidad, según su frecuencia, van a producir olas de calor que van a generar, a su vez, deshidratación, estrés oxidativo, inflamación y desórdenes electrolíticos que va a aumentar las enfermedades y la mortalidad relacionada al calor, pasando el espectro de enfermedad según el cambio climático, ¿no? Entonces, si acá tenemos los diferentes sistemas que les comenté del cuerpo, con los diferentes impactos que tenemos en cada uno. Síntomas gastrointestinales, infecciones, alergias, infertilidad, problemas tiroideos, diabetes, que ustedes dicen la diabetes es una enfermedad no transmisible, no se puede heredar. ¿Por qué el calor me provoca diabetes? Bueno, hay mecanismos, hay vías en las que la insulina genera, hay resistencia a la insulina, entonces hay cierta predisposición a diabetes. También pasa con la contaminación del aire, pero no me quiero ir por las ramas. Problemas respiratorios, pero el calor, problemas respiratorios sí, puede exacerbar cuadros agudos, puede exacerbar cuadros crónicos, obviamente impacta en la salud cardiovascular, provoca arritmias, provoca fallos cardíacos, infartos agudos de miocardio y a nivel neurológico también delirios, ataxia, que es problemas en la motilidad, en el movimiento, enfermedades degenerativas y desórdenes mentales o psiquiátricos, como se les llaman también. Y también impacta, como les decía, diferente según el momento de la vida en el que estemos, en el que nos impacte estas olas de calor. Y hay un riesgo acumulativo también, ¿sí? No me voy a meter muy en profundidad, pero es diferente. Si soy un feto en la panza de mi madre, si soy un infante, si voy a la escuela o a la primaria o a la secundaria, soy un adulto sano, soy un adulto enfermo, estoy embarazada, estoy en la edad media, de alguna forma entre los 40 y los 60 años, o ya estoy en las últimas etapas de mi vida, tengo alguna enfermedad crónica que me reduzca la termorregulación, tengo alguna limitación de movilidad, alguna limitación cognitiva, tomo medicación crónica que también me impacta o me predispone diferente, cómo me impacta ese calor, me hace que termorregule diferente, hace que me deshidrate más, hace que no pueda retener
electrolitos o diferentes minerales, para decirlo de una forma fácil, en el cuerpo, me va a impactar diferente según quién sea. Entonces también es importante personalizarlo y como decía Thais antes, entender y humanizar a quién le está impactando esto y cómo podemos transmitirlo de una forma personal. Y les traigo otro ejemplo. Un hombre de 45 años, peón rural de la caña de azúcar en El Salvador, en la costa pacífica de Centroamérica, puede ser Salvador, puede ser la costa pacífica de Guatemala, de Costa Rica. Trabaja en la agricultura intensiva, está expuesto al calor constante, tiene baja posibilidad de hidratarse, tiene poco acceso a sombras o a lugares para resguardarse del calor intenso, del sol intenso. Pasan los días y no orina, no tiene ninguna posibilidad de orinar. Consulta el centro de salud local, lo revisan y porque las condiciones son precarias y por los recursos limitados, lo derivan al hospital en la ciudad. Se hace todo el viaje de 4, 5, 6 horas al hospital y le hacen el diagnóstico de enfermedad renal crónica de origen desconocido, o también conocida como nefropatía mesoamericana. Tiene nombre y apellido esta enfermedad, particularmente se da en hombres de entre 20 y 50 años de Centroamérica que trabajan en general en los campos de caña de azúcar, que están expuestos al calor, que están expuestos a baja posibilidad de hidratarse, a baja posibilidad de descansar en la sombra, con un calor intenso que les provoca una enfermedad renal, que el único tratamiento posible es la diálisis 3 veces por semana o el trasplante renal. Piensa en las posibilidades que tienen estos peones rurales, que se tienen que ir a la ciudad para poder tratarse, que tienen que dejar a su familia, tienen que dejar su sustento de vida, digamos, su trabajo, por una enfermedad que le provocó una enfermedad ocupacional. Y esto es un problema muy grave que se está viviendo hoy en día en Centroamérica. Hay de estas nefropatías, de estas enfermedades renales en diferentes partes del mundo con otros nombres. Existe en Sri Lanka, existe en África también. Y, y se pueden tomar medidas muy concretas. El gobierno de El Salvador, el gobierno de Guatemala tomaron medidas claves y de muy bajo costo y muy efectivas. ¿Cuáles fueron? Darles agua, ponerles una media sombra y obligarlos a descansar o darles el momento de que puedan descansar. Eso bajó drásticamente la cantidad de personas que se enfermaban, que tenían esta enfermedad renal crónica. El origen es desconocido porque tampoco se puede atribuir totalmente al calor, pero sí se sabe que influye digamos, con gran magnitud el calor en esta enfermedad. Y sigo con algunos datos a nivel mundial. El 70% de los trabajadores, 70% de los trabajadores están expuestos anualmente a calor excesivo. Aumentó del 2000 al 2020 un 34% este dato. Anualmente hay más de 22 millones de lesiones laborales asociadas al calor, más de 19.000 muertes y más de 2 millones de años de vida perdidos o ajustados por discapacidad. ¿Qué quiere decir este término? Es muy usado en epidemiología y son años de vida que se ajustan a discapacidad, que se pierden de vida sana, ¿sí? Eh, y hay otro dato que me gusta traerlo, que lo hizo, y esto es importante y es también parte de lo que dijo Thais, de buscar organizaciones que trabajan el tema. La Organización Internacional del Trabajo le importa bastante cómo impacta el calor a los trabajadores, porque tiene que protegerlos. Bueno, hicieron un estudio, esto es datos del 2024, se llama Garantizar la seguridad y la salud en el trabajo en un clima cambiante. Es un trabajo que está buenísimo y uno de los datos que rescató es que se van a perder para el 2030 el 2,2% de las horas de trabajo a causa del calor. Eso equivale a 80 millones de empleos a tiempo completo. 80 millones de personas que trabajan de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, se pierden completamente esos trabajos, esas horas de trabajo, esa productividad a causa de nada más y nada menos del calor. Imagínense, traten de olvidarse un segundo que estamos hablando de salud. Imagínense el impacto económico que tiene esto para esa comunidad, primero para esa familia, ¿no? Que pierde ese sustento, para esa comunidad, para esa ciudad,
para ese municipio, para esa provincia, para ese país o para esa región que recibe un calor extremo y un calor constante y frecuente, que no está preparado, que no está adaptado y que impacta directamente no solo en la salud, sino también en la economía de esa población. En Estados Unidos, y hablando un poco de la construcción, hubo un aumento del 18% de las muertes asociadas al calor en la construcción. Y esto es un registro, este dato de 2022, eh, que lo comparó con unas décadas atrás. Los trabajadores o las muertes ocupacionales en la construcción asociadas al calor representan el 36% de todas de las muertes asociadas al calor entre 1992 y 2016, a pesar de ser solamente el 6% de la fuerza laboral. ¿Se entiende? Representan los albañiles, los trabajadores de la construcción, solamente el 6% de la fuerza de trabajo en Estados Unidos, pero representan un tercio de las muertes ocupacionales asociadas al calor. Vean la magnitud que tiene el impacto eh, del calor en ese aspecto, ¿no? Y algunos datos de salud pública. No me voy a meter muy en profundidad en esto porque el tiempo se nos agota, pero hay estudios, y esto se los comparto después, de visitas al departamento de emergencias asociadas a HRSI, es Heat Related Illness, enfermedades relacionadas al calor en los meses de calor. Las principales personas que consultaban eran hombres entre 18 y 64 años, pensando en que puede estar relacionado a exposición laboral o exposición ocupacional, y gracias a esto se pudieron emitir alertas a los sistemas de salud para que estén preparados y que se puedan adaptar a esa mayor demanda de pacientes que venían a causa del calor. Hay un estudio que se hizo en comunidades latinas y cómo impacta el calor. Los latinos son el 20% de la población de Estados Unidos y están sobre representados en el agro, en la construcción, en los servicios, en la gran mayoría de los trabajadores al aire libre, y tienen una probabilidad 35 veces mayor de muerte asociada al calor que la población general. Es un dato que no es menor. 35 veces más probable que muera un latino por calor que la población general en Estados Unidos. Vamos a los chicos. Hay un estudio del 2020 que relaciona el calor o la exposición al calor con, cómo les fue en los exámenes. Se evaluaron los scores, los resultados de 270 millones de exámenes de estudiantes estadounidenses entre tercer y cuarto y octavo grado, y las poblaciones latinas y negras eran más probables de que tengan peores resultados con temperaturas mayores a 26 grados. Ustedes dicen 26 grados no es tanto. Para impacto en el impacto del calor en la salud o en el rendimiento escolar, 26 grados ya es suficiente para que el impacto sea grande. Y un último estudio que les traigo es que por cada día extra de calor, arriba de los 37 grados, de los 100 grados Fahrenheit, en una semana cualquiera, se asoció a mayor uso y costos en todas las coberturas y grupos etarios, no importaba cuál sea. Esto también lo traigo, ¿por qué? Porque no es lo mismo un sistema de salud preparado y con recursos tanto económicos como físicos y humanos para atender esta demanda, que un sistema de salud que no lo está. Y acá se vio que días de calor extremo en una semana cualquiera impactó en cualquiera de todas las coberturas, Medicare, Medicaid, uso comercial, tanto en el mayor uso como en mayores costos. Y traigo un dato también importante de segregación racial y justicia climática. Ya te veo ahí en cámara, Thais, que entiendo que me vas a apurar un poco. Un estudio que habla, no sé si conocen el concepto de redlining. El redlining es un concepto que ya tiene algunos años, eh, que marcaban en los mapas las zonas donde no iban a dar préstamos, no iban a dar hipotecas, y casualmente eran poblaciones negras, poblaciones latinas, poblaciones de bajos recursos en Estados Unidos. Se estudiaron 108 áreas urbanas en Estados Unidos. El 94% de ellas tenían mayor temperatura de superficie en zonas marcadas previamente como rojas que sus vecinos. Y la diferencia de la temperatura era de hasta 7 grados centígrados en la mayoría de de esas áreas, con un promedio nacional de 2,5 grados de temperatura. Es mucho. Quiero darles
la idea es muy difícil ponerlo en números eso, pero es mucho 2,5 grados dependiendo de dónde vivís. Impacta diferente en tu salud 2,5 grados diariamente que no tenerlos. Y trayéndolo un poco a costos económicos, Lancet Countdown, eh, esto es del año pasado, hablando un poco de los costos de mortalidad relacionada al calor. Vean cómo aumenta el porcentaje de GDP, el PBI, que representa para cada región o para cada índice de desarrollo humano. Prefiero verlo por región, que es más claro, cómo fue aumentando el porcentaje que representa el gasto del GDP, del PBI, en muertes relacionadas al calor. También cómo bajó las ganancias por la pérdida de productividad, por la reducción en la capacidad laboral en todas las zonas del mundo, tal vez en Europa menos, pero se ve en las Américas, muy importante en el sudeste asiático, representa casi un 5% del PBI de toda la región. Es un montón de plata. ¿Cuánto es? Más de $1 billón acumulado desde 1990, no sé qué pasó con el gráfico ahí, les pido disculpas, se perdió por la pérdida de productividad asociada al calor. Es un número que no me entra tanto en la cabeza. Último ejemplo, mujer de 78 años vive sola en un departamento alquilado, está polimedicada, tiene hipertensión, toma diuréticos, no tiene aire acondicionado, vive en un barrio gris, sin árboles. Bueno, la imagen me engañó ahí, hay un árbol en el fondo, pero bueno, imagínenselo todo gris, sin árboles. Hay una ola de calor de hace 5 días. ¿Y qué pasó? Dejó de comer, se la notaba débil, confusa, orinaba poco, oscuro, la orina, tenía taquicardia al levantarse. El sistema de alerta temprana municipal se activó el protocolo de visitas a personas mayores, el Buddy System, es el que le llaman, ¿no? Una agente comunitaria de salud la visitó en su casa, inició la hidratación oral de a poco y ajustó la medicación por teleconsulta con un médico en el hospital. La acompañaron al centro de día para poder refrigerarse, el cooling area, hasta que pase la ola de calor. En 48 horas se recuperó sin hospitalizarse, sin enfermarse y con un buen outcome en su salud. ¿Y qué podemos hacer? Y esto es importante. ¿Por qué les traigo a esta trabajadora de la salud? Porque hay un montón de cosas que se pueden hacer para poder evitar el impacto en la salud. A nivel nacional, hay un montón de herramientas que ya se establecen a nivel federal en Estados Unidos, como el alertas tempranas desde el Servicio Meteorológico Nacional. Hay una página directamente del gobierno federal que es hit.gov y el CDC tiene un Heat and Health Tracker que también va siguiendo las olas de calor en el país y va dando diferentes alertas y recursos para poder hacerle frente. Hay una estrategia frente al calor a nivel nacional que va del 2024 al 2030 desde el CDC y de NOAA. Y es importante exigir al gobierno nacional codificar correctamente las muertes por calor, porque hay un subregistro. Murió de un infarto, dice el registro de defunción, pero no se puede asociar eso a calor. Entonces, como no hay muertes relacionadas al calor, hay un subregistro, entonces hay una baja prioridad política. Como no hay una baja prioridad política, hay poco debate político al respecto. Y no se puede trabajar, no se puede empujar regulaciones cuando no hay interés. Y bueno, se entendió un poquito a lo que voy. A nivel subnacional, es importante pensar en infraestructura y diseño urbano. Esto de los cooling centers que dije antes, asegurar los sistemas energéticos de agua y saneamiento, los techos verdes, el aumento de arbolado y vegetación, las superficies reflectivas. Y hay ciudades, que puse ahí algunos ejemplos, que tienen un Chief Heat Officer, una persona exclusivamente encargada de que la ciudad haga frente al calor. Miami, Phoenix, Atenas, Santiago de Chile, Freetown, son ciudades que ya tienen este rol dentro de su organigrama. Respuesta a nivel comunitario, ¿qué podemos transmitir? ¿Qué pueden hacer las comunidades? Entonces, campañas de educación y concientización, entender cuáles son los síntomas que vimos algunos antes, para poder reaccionar rápido y tempranamente y entender que necesito aclimatarme. Hay muchas ciudades que están viendo, como decía Thais antes de Londres, que están viendo golpes de calor o exposición al calor que antes no tenían y los agarra desprevenidos. Tal vez en Latinoamérica estamos más acostumbrados, o en Florida estamos más acostumbrados al calor. Entonces estamos más capacitados fisiológicamente para adaptarnos a él.
El buddy system que mencioné antes es asociar una persona con una población vulnerable, con una persona de población vulnerable para protegerlas. Niños, ancianos, enfermos, personas en situación de calle, poder entender si están expuestos, ayudarlos a prevenir, a responder tempranamente para evitar un golpe de calor, evitar una internación para que haya refugios climáticos formalizados. Pueden ser escuelas, pueden ser iglesias, pueden ser centros comunitarios. A nivel privado, las empresas pueden poner estándares de cuidado de trabajador frente al calor, poner cortes y descansos, hay un montón de legislación alrededor del mundo de si las temperaturas superan cierto umbral, dejan de trabajar, principalmente en países de Asia Central y de Medio Oriente, seguros personales y laborales paramétricos, esto que digo, los cooling breaks, que seguramente Thais quiera hablarlo ahora un poco en el Mundial. eh, y después, bueno, ¿qué podemos hacer individualmente, ¿no? Evitar exponerme y el ejercicio intenso, buscar refrigerarme, mantenerme hidratado y tener un plan familiar ante una alerta de calor. Y para los comunicadores es importante, me parece, reducir el gap psicológico, esta distancia entre mente y corazón, ¿no? O sea, entiendo lo que es el calor, pero bueno, ¿cómo lo puedo transmitir? ¿Cómo puedo humanizar y personalizar este impacto para que se pueda entender? Informar temprano, claro y repetidas veces en un lenguaje común y adaptado culturalmente, adaptado al público y a mi audiencia, y cubrir y vigilar leyes que retroceden. Y esto me parece importante también. En Texas se está eliminando una ley que protegía y que daba descanso obligatorio a los trabajadores, por ejemplo. En Florida está pasando algo similar. Entonces, cubrirlo y exponerlo ayuda también a que eh, se visibilice un poco. Y esto le pongo un freno acá, si le doy espacio a Thais para terminar y para dar un poco lugar a preguntas. Acá están todos los recursos de las cosas que estuve hablando, eh, y mi mail, si desean contactarme, eh, lo pueden hacer sin Sí. problema. Gracias, Damián. Sé que es un tema nada que da para hablar mucho. Yo solo voy a complementar con algunas cositas, porque incluso Damián también ahí nos dio consejos que me imagino que toda la primera parte era como yo decía, bueno, yo había dicho de no ser apocalípticos y Damián empezó a tirar dato, que era muy apocalíptico, pero después es muy importante todo esto que dijo respecto de las acciones. Y ya en eso, para ir respondiendo a una de las preguntas que está respecto de como cuáles son las historias que, o sea, nos estamos olvidando contar los periodistas. Creo que tiene que ver con esto último de lo que dijo Damián, que es el tema de las acciones. Cuando, cuando llega una persona en Buenos Aires en medio de una hora de calor, al mediodía, 45 grados, o también en Londres, ola de calor, y está haciendo ejercicio, ahí yo veo que hay algo en que fallamos en la comunicación, tanto los tomadores de decisión como los medios de comunicación, ¿no? Y entonces, lo más importante al momento en el que hay alguna situación de calor extremo o cuando se va a venir una ola de calor es explicar, bueno, qué es, ¿no? La ola de calor, por qué es importante para el impacto, por qué no hay que subestimarla y qué es lo que tiene que hacer la persona, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no, qué es lo que se recomienda evitar? Muchas veces, como dijo Damián, hay gente que no puede dejar de ir a trabajar en medio de una ola de calor. Bueno, con qué medidas, de qué manera, llevar siempre una botella, tratar siempre de tener agua, caminar por la sombra, digo, ese tipo de cosas que parecen, perdón que lo diga así, pero parecen como consejos muy tontos, pero eso es informar basados en ciencia para evitar que justamente un evento climático que se puede intensificar, ¿sí? Y que se está intensificando por el cambio climático impacte en la persona. Y eso tanto a lo que es a la audiencia directa de forma individual y colectiva, como también enfocarlo, nunca hay que olvidarse de esto, en lo sistémico, que es lo que tienen que hacer, ¿no? Los gobiernos locales, nacionales, qué es lo que están haciendo, lo que no están haciendo y qué es lo que se debe implementar, que son algunas también de las cosas que mencionó Damián. Y algo muy importante y uno también de los desafíos que tenemos al momento de mostrar el calor extremo tiene que ver con la imagen, o sea, cómo se ilustra, ya sea en un medio digital, en el diario o en televisión, y que generalmente lo que se usa es la de los nenes felices en la fuente en el medio de una plaza jugando con agua. Y si nosotros queremos que la gente no subestime el impacto que el calor tiene en la salud, no es la mejor imagen esa, porque pareciera que en verdad no pasa nada. ¿Esto significa entonces que hay que mostrar a alguien totalmente desmayado? No, tampoco hay que irse a ese extremo, pero sí una persona mayor tomando agua,
o también estos centros, estos espacios que hay, ¿no? En donde uno pueda mantenerse más fresco. Digo, tratar, es complejo, pero tratar de pensar, de tener un banco de imágenes o generar ciertas imágenes que sean más realistas, ¿sí? Para mostrar lo que es el impacto del calor en la salud. Y por otra parte, también esto de traducir conceptos técnicos a la cotidianeidad. Hace poco justo me pasó, le escribí un día a la noche a Damián porque en inglés es hermoso como suenan, pero cómo traduzco al español y cómo le explico a la audiencia el índice de estrés térmico y cómo hacerlo no solo desde lo técnico, sino también de decirle a la gente, esto puede pasar en el mundial y sí, en un estadio de fútbol en donde la temperatura del aire empieza a ser cada vez mayor, en donde encima el estadio no tiene, ¿no? Aire acondicionado, donde puede haber vientos, humedad elevada y en donde encima el jugador esté haciendo permanentemente, ¿no? Ejercicio, no para, no se hidrata. Bueno, ¿cómo le puede afectar ese concepto tan técnico como índice de estrés térmico a Messi? Y eso, créanme, va a hacer que toda la audiencia quiera saber qué es ese índice y qué es lo que hay que hacer al respecto. Entonces, ahí es importante también ver cómo traducir estos tecnicismos y reportar también la importancia de los argumentos detrás. Yo anteayer hice un tweet porque había muchísimo revuelo en Twitter, mucha gente, obviamente pensando solo en lo futbolístico, estaban enojados con estos descansos de hidratación que se están dando en el Mundial. Y que decían, no, porque rompen con la dinámica y es pura publicidad. Si es pura publicidad o no aprovechamiento, eso es otro tema para debatir, pero en verdad ahí yo el foco lo que puse, informativo y que compartí la historia que publicamos en Huella Cero, es de, no, bueno, pero hay un argumento detrás de esto. Y yo puse esto de qué pasa en si no se hace eso. O sea, ¿qué prefieren? ¿Que Messi o cualquier otro jugador se desmaye porque no están parando el partido para que se hidrate? Y también algo, poner el foco, ¿qué es lo que está pasando también en esa pausa con los hinchas, con los fanáticos? Porque ellos también están bajo esas condiciones y no se está pensando en eso. Y en uno de los reportes científicos, una de las sugerencias que dieron los expertos es que en verdad el acceso al agua en los estadios de fútbol del Mundial tendría que ser gratuito, no tendría que ser pago. Entonces, estas son las cosas también en cómo traer, ¿no? Y cómo cubrir algo tan cotidiano como es el calor extremo, en donde más se está fallando y en donde más tenemos que mejorar es sobre todo en pensar en las acciones, en explicar por qué es importante el calor, no desde una mirada apocalíptica, pero sí que realmente impacta en la salud y qué es lo que hay que hacer. Y también esto de no subestimar tampoco al calor desde la propia comunicación. No sé si pasa en otros países, calculo que sí, pero es la típica del periodista, ¿no? Que se pone ahí en la calle y a mostrar a ver si por el calor se puede hacer un huevo frito ¿no? En la vereda. Y hay algo de eso también, que es que si nosotros le estamos diciendo a la gente que es mejor no exponerse en el peor horario del día, ¿por qué nosotros como periodistas sí nos vamos a exponer para ver si se puede hacer un huevo frito? Y esto lo traigo como un ejemplo muy banal, pero es también de no cometamos esos errores nosotros también que le estamos diciendo a la gente que no cometa, también es nuestra salud, pero sobre todo también para no terminar dando ahí, ¿no? Un mensaje contradictorio. Y ahí, sin más, esto un poco lo hice así muy breve, después igual lo podemos profundizar, pero para responder algunas preguntitas ahí después desde la organización me dirán si al menos 5 minutitos más podemos hacer para que respondamos a preguntas. Gabriel pregunta, Gabriel, bueno, agradece por el webinario, es médico psiquiatra y en el campo de su profesión el impacto del cambio climático es notorio con problemáticas como la ecoansiedad. Mi pregunta es, ¿consideran que falta de difusión de estos temas tanto en la población general como en la comunidad médica se debe a falta de prevención primaria en Latinoamérica? Ahí también, no sé si yo tengo una mirada, puedes dar Absolutamente. la tuya. Sí, gracias, Thais. Absolutamente. El impacto del cambio climático sobre la salud mental es uno de los más subestimados de todos, porque es intangible, porque es medio tabú, porque la gente no quiere compartirlo, porque no se ve que te está impactando y es algo que está influyendo un montón, esto que decía Gabriel de la ecoansiedad en poblaciones jóvenes, pero también en trabajadores del cambio climático como nosotros,
de cualquier profesión, sean abogados, sean arquitectos, seamos médicos, sean periodistas, nos está impactando. Hay también un concepto nuevo que es el estrés pretraumático. El estrés pretraumático es tener cuadros de estrés físico, ¿sí? De ansiedad, de estrés directamente, eh, previo a que suceda un evento catastrófico, previo al evento climático extremo, pensando en todo lo que va a venir. Está asociado un poco a la ecoansiedad también, pero digamos, los impactos físicos se sienten, eh, y es algo que totalmente está muy subestimado. Falta prevención primaria, falta concientización, tanto en la población general como en el sector salud, sin duda, Mm, pero pasa con todos los temas de salud mental, lamentablemente, que está muy pormenorizado en general dentro del sector de la salud, los impactos de la salud mental. El cambio climático es algo que está impactando mucho en la salud mental. mm. Eh, Imagínense Y a los ahí migrantes. también, Sí, déjame ahí agregar que creo que siempre desde la mirada periodística, creo que la cobertura que se hizo inicial de lo de coansiedad quedó un poco naif en un momento, porque parecía que era solo, total. bueno, ay, me genera cosa, me preocupo por el cambio climático. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que no se abordaba todo el tema de lo que era el impacto del cambio climático en salud mental, en donde, por ejemplo, a un productor que permanentemente por sequía pierde, por ejemplo, la producción, y eso empezaba a generar una cuestión, ¿no? De depresión en situaciones incluso muy profundas, también entraba dentro de lo que era el impacto, ¿no? De cambio climático ahí en salud mental. Entonces creo que ahí también de nuevo es importante como hablar con todo como de la relevancia que merece, pero sí evidentemente acá hay algo de que hay que llevar el tema como una lente, a mí me gusta decirlo como una lente climática a todas las áreas, incluso también a la de salud mental, y eso es un poco ahí desafiante. Voy a traer, porque ahí empezaron a llegar un comentario de Sonia, que dice que en una reciente información sobre el estrés térmico en el Mundial, explicó a los lectores que debido a ello los futbolistas podían reducir el esfuerzo físico, ¿no? Durante los encuentros, y me parece que sí que esa es la manera también, ¿no? En donde si hay algo que queremos es que nuestro equipo gane, entonces, bueno, por eso es importante que se tomen, ¿no? Medidas, y creo que nada mejor que este contexto, ¿no? Para explicar eso y llevar a la audiencia, ¿no? Ahí lo que es la conexión. Y después hay una pregunta también que acá no sé si la vas a poder responder o si después vamos a tener que abordar un poco más de información, pero es más desde la planificación, sobre todo urbana, que dice Jan, y si pueden los modelos de planificación siguiendo regla 330-300 y la construcción de edificios digamos, con ciertas alternativas para las ciudades en casos de islas de calor extremo. Yo ahí entiendo que sí, evidentemente, o sea, hay muchas cuestiones que hacen a la planificación y a la urbanización, ¿no? Las ciudades que son necesarias justamente para reducir, ¿no? Lo que es ¿no? Este fenómeno que se da en las ciudades, que es el de isla de calor. Sí, no conozco exactamente la regulación que menciona, pero sí, como concepto general, es importante sumar arbolado, sumar vegetación, sumar techos verdes, buscar que la ciudad sea menos gris y más verde. Básicamente eso, buscar que también haya menos emisiones, porque eso es lo que provoca el Mm. efecto de calor, ¿no? Que las industrias estén alejadas, que haya menos autos a combustión o vehículos a combustión, pasar toda la flota de transporte público a eléctrica. Son diferentes herramientas y medidas que pueden tomar los gobiernos locales para empezar a reducir las islas de calor, y que también podemos hacer nosotros, digamos. Hay ciertas estrategias que podemos tomar desde casa, de poner unas plantas en el balcón, hasta tomar la bicicleta en vez del auto, ¿no? Es algo Mm. que también influye en la isla de calor. No tengo claro exactamente lo que menciona, pero bueno, Sí, me lo pero puede después mandar y eso lo también revisamos. después. Y voy a terminar, ya para también respetar el tiempo de todos, con una pregunta de Andreina, que es ¿qué tipo de narrativa visual y de contenido sugerimos para comunicar la urgencia sin caer en el alarmismo? Em, Creo que ahí lo importante es siempre tratar de que haya, o sea, es re desafiante lo que voy a decir, pero es desafiante también para mí cuando tengo que comunicar sobre esto, pero es tratar de que siempre haya personas
para que la gente identifique que es un impacto en algo que le puede pasar, ¿no? A ellos. Esto de, o sea, sea una persona mayor que la estén hidratando o que ella misma se esté hidratando. Yo a veces he utilizado algunas imágenes de ciertos centros, ¿no? En donde, por ejemplo, hay camillas, pero que es donde son lugares con aire acondicionado y es para que la gente quizás en condiciones de vulnerabilidad pueda, ¿no? Estar ahí en los días más calurosos. Entonces, como tratar de buscar, son imágenes que quizás no son tan directas como alguien mojándose en una fuente, pero que con el epígrafe necesario, ¿no? Complementan. Sigue siendo un desafío y en esto nada, si alguno ha implementado otra estrategia, después nos puede hacer llegar a mail y lo compartimos entre los participantes. Creo que es mucho más fácil con lluvia, inundaciones, sequía. Con calor es difícil, ¿no? De ilustrarlo, pero creo que sí ahí es importante tratar de encontrar una manera que sea algo con lo cual la persona, la audiencia, esto va a depender también mucho del lugar, o sea, yo si me refiero, si escribo para la audiencia a Buenos Aires, voy a tratar de buscar una ilustración, una imagen que corresponda, ¿no? A cómo es una situación de calor en la ciudad. Entonces, eso es importante, como algo con lo cual la gente puede identificar también visualmente de que es algo que le puede impactar. Dicho eso, Damián, creo que logramos abordar, yo le dije podríamos hacer muchas ediciones de webinario solo de calor, una sola respecto de cómo el calor le puede impactar a Messi, o sea, yo creo que ahí con eso tenemos no sé cuántos inscriptos, pero creo que nada, es un primer puntapié, en Huella Cero estamos generando contenido sobre calor extremo, especialmente ahora que es la época de verano en el hemisferio norte, y que después, esto es importante siempre, lo que ocurre en el hemisferio norte es un poco como un spoiler de lo que va a pasar en el hemisferio sur en el verano, así que por eso también es importante. Yo que estoy en Europa, justamente, mañana me muevo en tren de un país a otro y hoy recibía un mail de lleva tu botella de agua, avisaban si va a haber o no aire acondicionado en el tren, porque se viene una segunda ola de calor que este año empezó bastante temprano, incluso antes del inicio del verano. Entonces, nada, es algo con lo que estamos viviendo y es importante acá esto, sobre todo comunicar pensando en la acción. Así que, de nuevo, Damián, muchísimas gracias. Creo, aprendí y creo que todos aprendimos un montón de esto. Gracias de nuevo Gracias a ustedes, por un placer. sumarte y vamos a estar compartiendo los datos de contacto de Damián, que él nos autorizó por si tienen algún tipo de pregunta, consulta. También recomiendo que lo sigan en redes sociales. Esto, como pudieron ver, está grabado, va a quedar grabado, lo vamos a subir al canal de YouTube de Sachamama, se les va a enviar un mail con el material, con el anexo también de muchas de las cosas que ambos mencionando y va a haber también una encuesta porque acá en esto de cómo tratamos nosotros, no solo de darles a ustedes herramientas para comunicar mejor, también la idea es que nosotros buscamos que estos espacios cada vez mejoren y les sirvan, así que ahí también esa encuesta nos va a servir. Quiero agradecer al equipo de Sachamama que estuvo detrás en la organización y la técnica y también y por sobre todo a la Asociación de Periodistas Venezolanos en el extranjero que nos acompañó como aliados para poder llevar a cabo este espacio. Así que sin más, gracias a ustedes por estar atentos ahí del otro lado en vivo y quienes asumen después en lo que es la grabación y quedamos obviamente a disposición después para que nos hagan llegar cualquier inquietud, experiencia, ejemplo de cobertura que hayan hecho. Así que sin más, que tengan buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén y de nuevo gracias por acompañarnos.